Poco queda del partido fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín. Al cumplir 81 años, el PAN debería reflexionar qué va a hacer en las siguientes décadas. Una oposición ciudadana y útil, un partido inútil. Fue un 16 de septiembre en el Frontón, México, cuando Manuel Gómez Morín y Efraín González Luna congregaron a un grupo de ciudadanos para celebrar la asamblea constituyente del Partido Acción Nacional como culminación de un año de reuniones y creación de redes entre aquellos que se oponían a los gobiernos emanados de la revolución. Era la reacción de grupos empresariales y católicos a las políticas del general Lázaro Cárdenas, quien en 1938 habían creado el Partido de la Revolución Mexicana. Lo del PAN era una iniciativa fundamentalmente ciudadana. Se autoproclamaba como una organización permanente de todos aquellos que, sin prejuicios, resentimientos ni apetitos personales, quieren hacer valer en la vida pública su convicción en una causa clara, definida, coincidente con la naturaleza real de la nación y conforme con la dignidad de la persona humana. Mientras el cardenismo instauraba la educación socialista y declaraba la preeminencia del Estado en la vida política, social y económica, Gómez Morín y González Luna hablaban del individuo, la necesidad, la iniciativa privada y el humanismo político. Los fundadores de Acción Nacional delinearon una ruta gradual para conquistar espacios de representación y de gobierno, siempre por la vía del voto, y concibieron el deber ciudadano de la participación política como una tarea permanente, una brega de eternidad en palabras de Gómez Morín. La derecha tenía una idea de nación y, siguiendo ese faro, conformó una oposición firme y útil frente al régimen priista. De Ernesto Rufo, candidato a gobernador; Jesús del Palacio, aspirante a la presidencia; René Núñez y Pedro Castañeda a la diputación por el 14º y 15º distrito electoral. La población los sigue, les plantea sus problemas, sus anhelos, los escucha, los entiende y coincide con ellos en la necesidad de iniciar los cambios necesarios para lograr un México democrático, vigoroso, de trabajo, seguridad y libertad para la población. En síntesis, una vida mejor para todos. El PAN conquistó sus primeras diputaciones en 1946, su primera alcaldía Quiroga, Michoacán, en 1947, su primera gobernatura Baja California en 1989 y la presidencia de la República en el año 2000. Personajes como Efraín González Luna en 1952, Luis Álvarez en 1958, José González Torres en 1964, Efraín González Morfin en 1970 y Manuel Cloutier en 1988 convirtieron sus campañas presidenciales en episodios de lucha democrática frente al autoritarismo de la dictadura perfecta. Existe un partido donde siempre pierde México. Es el clásico. Si no te los quieres seguir chutando toda la vida. Este 6 de julio vota por el verdadero cambio. Vota por el PAN. Ahora el balón está de tu lado. La victoria de Vicente Fox en el 2000 no puede explicarse sin la oposición testimonial de aquellos a quien Adolfo Ruiz Cortines llamó despectivamente místicos del voto, pues creían en el milagroso poder del sufragio efectivo para resolver los problemas nacionales. Pero algo se pudrió en el foxismo entre 2004 y 2006. Los otrora místicos del voto conspiraron, maniobraron, torcieron las leyes e hicieron pactos inconfesables con lo peor del PRI. Todo para frenar a un candidato y hacer que Felipe Calderón llegara a la presidencia al haya sido como haya sido. Después de eso, todo fue un declive. Crisis internas, traición a su ética y doctrina, extravío del rumbo ideológico y divorcio con los ciudadanos. De 1988, Manuel Cloutier, a 2018, Ricardo Anaya, la votación del PAN y su presencia en el Congreso trazan una línea ascendente que alcanza la cima en el 2000 y desciende estrepitosamente desde 2006. Los 78 diputados federales que tiene hoy el PAN en la Cámara de Diputados son 11 menos que los 89 que tenían en la 50 legislatura de 1991 a 1994. Los 12.6 millones de votos que obtuvo Ricardo Anaya en 2018, aproximadamente 9.9 millones si se descuentan los que llegaran a su candidatura vía PRD o MC, son menos
que los que obtuvo Josefina Vázquez Mota en 2012, cuando el PAN compitió solo y se fue al tercer lugar debajo de Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador. Hoy el PAN es un partido de 10 millones de votos y cumple 81 años. En una situación paradójica, es la segunda fuerza política en la Cámara de Diputados y el Senado, gobierna 11 entidades y conserva su presencia en municipios y congresos locales. Pero poco o nada le queda de la doctrina, la mística, los ideales y la inteligencia de sus primeros dirigentes. La derecha o las derechas no están optando por ese partido para hacer valer sus causas, sus propuestas o sus reclamos al nuevo gobierno. Empresarios, grupos católicos, intelectuales de derecha, anti-López obradoristas en general, deambulan sin rumbo en el escenario político. Huérfana y extraviada, la derecha se debate entre el litigio estratégico y el activismo abierto a través de organizaciones de la sociedad civil, medios o supuestos medios de comunicación, cúpulas empresariales y partidos políticos en formación. Mientras López Obrador provoca todos los días a los conservadores retándolos a organizarse y quitarse la máscara para confrontarlo abiertamente, el PAN se diluye con el PRD y el MC, partidos que abandonan sus banderas originales para buscar un lugar en la derecha anti-López Obradorista. Mientras se multiplican los orgullosamente fifís, el PAN es dirigido por un político apenas conocido de nombre Marco Cortés, que batalla para que el partido no termine de desmembrarse y para que no se eclipse frente a la estridencia tuitera de los dos expresidentes emanados de sus filas. Uno de ellos haciendo desfiguros desde el centro que construyó con recursos públicos en Guanajuato, y el otro lanzando a su esposa como cabeza de un nuevo partido político cuyas asambleas fundacionales rara vez pueden cuajar. 8 décadas después de Gómez Morín, el PAN está muy lejos de ser un partido que convoque, aglutine o ilusione a los ciudadanos. No entusiasma ni al nuevo conservadurismo, ese que ve en la Cuarta Transformación la resurrección del comunismo y la reaparición de los hijos de León Trotsky, saboteando la economía. El PAN no le resulta útil a la derecha intelectual, esa que llaman a cuidar la democracia y a conjurar el peligro de una regresión autoritaria derivada de las reformas promovidas por el partido Movimiento del Presidente. El regreso del presidencialismo hegemónico y sin contrapeso sería un peligro para México, pero también lo son las pulsiones autoritarias de una derecha que no encuentre en los partidos políticos una vía para encauzar su inconformidad, sus temores, su deseo de regresar al pasado reciente y su ira frente a AMLO. En 1939 Gómez Morín fundó una institución para que un sector de la ciudadanía pudiera construir una alternativa al socialismo cardenista. En 2020, la pregunta es si la derecha puede construir una alternativa frente a un proyecto de izquierda que apenas empieza a articularse en gobierno. El PAN debería decidir qué va a hacer en los siguientes años, volver a edificar una oposición útil o autocondenarse a ser un partido inútil. Soy Raúl Márquez, síganme para más historias.